Bueno, principalmente y lo más importante para mí es que el psicólogo debe tener una postura ética definida. Esto lo digo y hago la aclaración porque, bueno, a pesar de que desde hace muchos años y desde los primeros diálogos de paz hasta los últimos, se ha venido construyendo una verdad que ha sido encargado el Estado, ¿sí? De construirla y obviamente es a su acomodo. Entonces esto ha generado inconformidades y se comienzan a generar también grupos que hacen oposición, pero que a lo largo de la historia se convierten en resistencia también, ¿no? Entonces, mi respuesta es que la psicología puede, y de hecho hace muchos años que viene haciéndolo, ¿sí? Sino que son años que están fuera del contexto de las unidades que estamos trabajando, y que viene haciéndolo es incluir todas las partes, ¿sí? Para mí la psicología debe incluir todas las partes. Esto genera que se comiencen a elaborar memorias colectivas en las que, a pesar de que hayan diferentes verdades, se aprenda a aceptar y a respetar cada una de esas verdades o cada una de esas percepciones que tiene cada colombiano en su rol que ejerce en la sociedad de nuestro país. Bien, los aspectos que debe tener en cuenta o debe considerar un psicólogo o una psicóloga al momento de abordar una realidad social en nuestro país, para mí, sin duda, son todos esos aspectos que puedan alterar, distorsionar o incluso repetir, llevarnos a la repetición de esa historia basada en dolor, en desigualdad, en falta de una empatía común hacia la diversidad sociocultural que hay dentro de nuestro país. Incluir esas minorías, ¿sí? Que ejercen oposición o que así no la ejerzan, puedan catalogarse dentro de la categoría de resistencia. En conclusión, se podría decir que incluir todas las partes, ¿sí? De nuestra realidad en la construcción continua de una cultura empática en la que se incluyan aspectos sociales, culturales, económicos, étnicos, entre muchos otros. Totalmente de acuerdo con lo que menciona mi compañero John. La empatía es crucial y es fundamental para el rol del psicólogo. Ahora, respondiendo a las preguntas orientadoras, ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente en Colombia? La psicología puede contribuir en diferentes aspectos, promoviendo la paz y la reconciliación entre comunidades y entre nosotros mismos, ayudando a gestionar heridas emocionales a causa del conflicto, brindando terapia de apoyo con el fin de fomentar la comprensión y el entendimiento hacia el otro. La psicología es importante porque contribuye significativamente a la construcción de una nueva historia, ya que fomenta la resiliencia, fomenta el bienestar, fomenta la construcción social, que es fundamental para construir una sociedad equitativa, justa, sana. Eso es lo que un psicólogo podría contribuir, podría brindar a una sociedad, ayudando a gestionar todos esos conflictos internos y externos que no nos permiten fluir, que nos dañan nuestra calidad de vida, nos fomentan de pronto muchos aspectos negativos que influyen significativamente a la construcción de nuestra historia y la historia de esta sociedad. La segunda pregunta es: ¿qué aspectos considera que el psicólogo o la psicóloga debe considerar en el momento de abordar una realidad social? La empatía es un aspecto a considerar, el poder entender el sufrimiento del otro y el poder acompañarlo en su realidad. También es importante que el psicólogo sepa el contexto en el cual se crea el conflicto. Factores como lo social, lo económico, lo cultural, la pobreza son aspectos a considerar porque esto nos lleva a un conflicto, a una experiencia y a una perspectiva totalmente diferente. El psicólogo con esto puede ayudar a fomentar una participación activa, a tomar decisiones en conjunto. Esto le podrá permitir tomar decisiones, poder ayudar de manera oportuna y de manera asertiva, con el fin de cambiar el bienestar social, con el fin de cambiar el bienestar de las personas. Todo esto influye. En base a lo que dice mi compañera
Eliana, en parte también hay un potencial significativo para contribuir la construcción de una historia diferente de Colombia y ha venido desempeñando un papel en este proceso de diversas maneras, como la atención y el tratamiento del trauma colectivo, la promoción y reconstrucción y la construcción de la paz, educación y información en valores de paz, investigación aplicada en las políticas públicas y el empoderamiento de los grupos vulnerables. También cuando un psicólogo aborda la realidad social, también tiene un contexto sociocultural. Maneja también identificación de nuevos recursos, empoderamiento de participación, ética y responsabilidad, intervención basada en evidencias, sensibilidad y dinámicas al poder, adaptabilidad y flexibilidad. Un psicólogo aborda una realidad social y debe considerar el contexto sociocultural, identificar necesidades y recursos, fomentar y el empoderamiento y la participación al actuar de manera ética y ser responsable en la evidencia, colaborar interdisciplinariamente, ser sensible en las dinámicas del poder y mantener una actitud adaptable y flexible. Claro, Caterina, yo también considero que el psicólogo debe movilizar y proponer planes de acciones concisos en pro de la construcción de una historia diferente en el país, de cara a la realidad o problemáticas existentes en él, investigando exhaustivamente e individualmente cada región y las problemáticas puntuales que le aquejan, aportando a la comprensión y transformación de la realidad, interviniendo así y oportunamente como gestor de visiones o mediador en la resolución de conflictos, apoyados en el valor de uso del conocimiento general con el que cuenta el psicólogo o la psicología, por la amalgama de saberes que adquiere por la índole del campo, en especial el capital de conocimiento de la psicología social, donde con un enfoque comunitario sus promotores sean garantes de la reestructuración territorial requerida en pro al entendimiento y abordaje del bienestar psicosocial en el país. Dicho lo anterior, es menester aclarar que la psicología colombiana viene trabajando arduamente en la concepción de la reestructuración territorial, lo que pudimos observar en la intervención del Colegio Colombiano de la Psicología al analizar e interpretar ya su punto de vista sobre el informe del Comisionado de la Verdad, que desde una postura psicológica realiza un análisis desde un enfoque social, abordando aspectos involucrados en el marco de la violencia, que tanto marcó el país, que tanto marcó a Colombia, y desde allí argumentan lo oportuno que es la reestructuración de la memoria de las víctimas. Y para ello, pues es claro que los psicólogos deben tener en cuenta aspectos como qué problemáticas puntuales presenta la comunidad, la base de conjuntos de hitos históricos presentes en los individuos bajo la forma de esquemas mentales y percepción, apreciación y acción, además como la participación, la intencionalidad también del sujeto o grupo, la conciencia colectiva de ese país o de la región, las vivencias y la forma de la comunidad en su devenir. Y ya conocido estos aspectos, la psicología debe comenzar a sensibilizar o concientizar el territorio a través de la empatía y la solidaridad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Huiza Palacios, dando respuesta a las dos preguntas orientadoras. La primera que dice, ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente en Colombia? Y si ya lo ha venido haciendo. Con relación a la respuesta de esta primera pregunta, es importante tener en cuenta la construcción de identidad en la transformación de la memoria colectiva que se tiene que ser consciente. Lo primero que debe de hacer la psicología es interactuar en una comunidad y dentro de esa comunidad, haciendo consciente su memoria colectiva, entrar
a, a trabajar dentro de la transformación de su realidad, a situándose en esa comunidad y indicando cambios dentro de dentro del mismo territorio. Que si ya lo ha venido haciendo, sí, la psicología ha venido contribuyendo a través de la historia en la construcción de esa memoria de diferentes formas, en la resolución de conflictos, se ha visto también contribuyendo en diálogos de paz que se han venido tejiendo en nuestra historia colombiana, también en la intervención a comunidades, también relacionado con el, el conflicto armado en Colombia, encontramos gestores de paz y encontramos agentes de psicología interviniendo en estos territorios. Dentro de la segunda pregunta, ¿qué aspectos considera que el psicólogo o la psicóloga debe considerar en el momento de abordar la realidad social? Bueno, lo primero que debe de abordar el psicólogo dentro de los territorios para abordar la realidad social, lo primero que debe hacer es conocer esa realidad. Por eso el psicólogo debe estar situado en ese territorio para conocer la realidad social. No se puede intervenir en una comunidad que no se conoce. Después de conocer esa realidad social, el psicólogo debe de empezar como una especie de diálogos con las personas para saber en qué situación están. Yo hago mucho énfasis en que el psicólogo debe hacer consciente a la persona de su realidad, porque cuando la hace consciente y hay esos diálogos y esas escuchas, la comunidad o la persona, al hacer consciente su realidad, puede empezar ella misma a gestar sus propios cambios, las de él mismo y las de su entorno. Habían una serie de punticos que yo consideraba y era llevando a cabo procesos cognitivos con los actores, teniendo en cuenta su memoria y los efectos de esos sucesos en su vida. Intervenir e involucrar a los actores en su proceso, que es un proceso importante, o sea, que la persona al hacerse consciente sea capaz de intervenir en su propio cambio. Y al intervenir en su propio cambio, hace cambios en el entorno que lo rodea. El otro es fomentar a las personas a una conciencia de una autoestima, donde la persona sienta que necesita valorarse, pero también valorar su entorno, y esto nos puede llevar a un empoderamiento de las mismas comunidades. Y el trabajo interdisciplinario es otro trabajo importante del psicólogo cuando él, además de su rama, trabaja en interdisciplinariedad con otras carreras, con otras disciplinas, para hacer un trabajo colectivo y conjunto. Bueno, muchas gracias. No sé. Desde que entonces, como conclusión, podemos decir que si se quiere construir una historia, ¿sí?, involucrando diferentes partes para de alguna manera impartir justicia, es necesario entonces que la visión de un psicólogo, ¿no? Porque pues, lo que queremos es una inclusión, ¿sí?, que se incluyan todas esas minorías, ¿sí?, que se han hecho a un lado por manos del poder, como ya vimos a lo largo de toda la historia. Entonces es necesario la visión de un psicólogo para que todas estas partes puedan ser incluidas, sin dejar atrás que viene siendo como la recolección de todas las memorias colectivas, porque pues para todos hay una verdad diferente, ¿no? Para las minorías hay una verdad diferente, para el poder hay otra. Entonces, como conclusión podríamos decir que no es necesario, es indispensable la visión de un psicólogo en la construcción de la historia, de la verdad, o de la historia de Colombia, porque pues de esa manera de pronto va a haber menos espacio para la corrupción o para pues que metan las manos ahí personas que quisieran hacer otro tipo de apreciación en cuanto a la historia en Colombia, que sabemos que a través de los años ha sido contada de otra manera. Entonces, creo yo que recopilando de cada uno podemos decir entonces que es muy necesaria
la visión o la presencia de un psicólogo en la construcción de la historia del país para que podamos tener esa inclusión. No sé si sabían, si están de acuerdo. Bueno, entonces ya ustedes me dirán si lo dejamos así o si cada uno intenta sacar una conclusión pues no tan extensa y ahí sacamos la mejor o si la dejamos así. Pues a mí me parece que así está bien. Que lo bien. Sí, compañero, bueno, creo que resumiste bien, o sea, dentro de la construcción de una historia diferente en Colombia se necesita la intervención de un psicólogo para los diálogos de paz, reconciliación y la justicia. Es fundamental un psicólogo situado en los territorios. Perfecto, entonces esa sería la conclusión. Muchísimas gracias por a ustedes, compañeros, por la paciencia. Me disculpan mi lentitud con la tecnología. Les agradezco mucho su colaboración y paciencia.